Buenos días, grupo 604. Vamos a empezar el curso 2026-2. Vamos a ver cómo debe ir el cuaderno para esta clase. Debe ir así la primera página. Grupo, el título, Ciencias Políticas y Sociales 2. Grupo 604, clase 0, domingo 1 de febrero. Y enseguida vamos a poner pues lo que son a grandes rasgos los dos programas, tanto el programa que se llama el Programa de Estudios Institucional, o también llamado Programa Indicativo, es el de la institución, con dos unidades. Unidad 1, conceptos centrales en el análisis político. 5 temas tiene. Unidad 2, sociedad y política en el mundo contemporáneo. Tiene 3 temas. Mientras que el programa de estudios operativo es el que yo hago, adapto o ajusto, donde vamos a ver la política de Aristóteles, pero si el semestre pasado vimos o centramos en la polis, ahora en este semestre centraremos en la politeia. También vamos a ver la ciencia política moderna con su autor o artífice, John Locke, y después críticos de la democracia liberal, ya que la ciencia política moderna es casi lo mismo o prácticamente es lo mismo que democracia liberal, porque la ciencia política moderna es liberalismo o liberalismo político. Luego veremos procesos políticos contemporáneos de gran interés y veremos la politeia del mundo, lo que está pasando en el mundo en este año 2026, que como ustedes han visto en las fuentes de información, han sucedido cosas pues tremendas y que aún pueden suceder otras más. Y luego el otro aspecto de estos procesos políticos será la constitución de la 4T. Aquí me faltó unas comillas. La constitución de la 4T. ¿Qué está pasando en México? También en la política del país en este año 2026. Y luego letras sobre ciencia política y sociología que si podemos llevar un curso, yo creo que podremos ver por ahí del mes de mayo las narrativas que les había comentado, Don Quijote de la Mancha, La Celestina y El arte de amar de Ovidio. Nos tiene que dar tiempo, yo espero que así sea. Luego, el programa ya institucional, como decíamos, el programa indicativo de Ciencias Políticas 2. Ahorita vamos a ver la unidad 1, conceptos centrales en el análisis político. Como teórico se puede decir, mientras que la unidad 2, que son sociedad y política en el mundo contemporáneo, o sea, contemporáneo, pues lo que está pasando en estos años, la palabra lo dice, como cuestiones más de la realidad. Bueno, los 5 temas son, primero vamos a ver el documento, cómo han estado en estos días, espero que estén bien, que hayan descansado, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, entonces aquí está como decíamos, la unidad 1, conceptos centrales en el análisis político, viene la presentación de la unidad, que es puro rollo, hueco. Y luego el propósito, me faltó poner el propósito. Identificar
los fenómenos políticos en el contexto histórico-social del que forman parte, mediante los marcos teóricos de referencia para entenderse como un ser político con derechos y obligaciones. Entonces, más bien son como dos propósitos, o tres, ¿no? Primero tenemos los marcos teóricos, y teniendo el marco teórico, la teoría, los fenómenos políticos, o sea, los fenómenos de la realidad. Pues como que no va con la unidad, con el título de la unidad, conceptos centrales. Más bien los conceptos centrales nada más son los marcos teóricos. Conceptos son teoría, porque los conceptos son universales y la teoría es universal. Hay que meterle filosofía y lógica y no nada más poner cosas porque sí. Y luego identificar los fenómenos políticos, pues que eso no es de la unidad 2, lo que está pasando en el mundo contemporáneo. Y luego que el tercer propósito, pues que el alumno se entienda como un ser político con derechos y con obligaciones. Pues yo creo que eso sale un poco de la ciencia política. Pero bueno, y así es como se presenta la carta descriptiva con su temática, como hemos dicho, 5 temas. Y los temas se plantean o se proponen para que el alumno tenga estos aprendizajes, que son 4 aprendizajes. Pero ahorita los vamos a ver en el cuadro. Esto nada más, no, 5, perdón, 5 aprendizajes que obviamente los temas, el desarrollo de los temas le van a dar al alumno el aprendizaje. O sea, hay una conexión, una interrelación, o debe de haber una congruencia o coherencia entre temas y aprendizajes. Así que yo mejor lo puse en esta forma. Ustedes lo van a poner en otra página. Ah, no, bueno, sí, sí está el propósito. Sí lo había puesto yo aquí el propósito. Y luego los 5 temas y los aprendizajes. Pues vamos a ver uno por uno de estos aprendizajes. Primero, describe el espacio disciplinario de la ciencia política con el fin de identificar sus elementos característicos. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? El espacio disciplinario es lo mismo que su objeto de estudio. Y sus elementos característicos o métodos, pues, cuáles son sus herramientas, que son precisamente los conceptos que seguirán a continuación. Método, como si hubiera un método. A ver si realmente el tema y el aprendizaje vamos a distinguir el método de la ciencia política. No nada más es poner palabras por poner palabras. Y luego el otro aprendizaje, yo no lo ligo con los otros temas, más que con este. Identifica la importancia de la política por medio de propuestas teórico-metodológicas para la construcción de una sociedad abierta, plural y solidaria. A ver, la ciencia simplemente tiene como fin explicar la realidad. Explicar la realidad. No tiene que tomar militancia, ¿no? Porque estas ya son causas militantes, que luchar por una sociedad abierta, plural y solidaria. Realmente el gobierno, los gobernados, realmente toman esta propuesta de construir una sociedad abierta, plural y solidaria. ¿En qué país del mundo? O más bien, en qué planeta se pretende lograr esta sociedad abierta, plural y solidaria? No, esto de construcción no es un aprendizaje que corresponde a la ciencia política.
Bueno, pues es casi lo mismo tema que aprendizaje, nada más cambian las palabras. Y luego los otros tres aprendizajes. Relacionar, es decir, por un lado, la política y por otro lado, las organizaciones sociales, mediante la contrastación de la realidad social para desarrollar su pensamiento crítico. A ver, la política, por un lado, y las organizaciones sociales. Bueno, ¿cuáles son las organizaciones sociales? La ciencia política estudia las organizaciones sociales. ¿Cuáles son? ¿Qué son organizaciones sociales? Pero bueno, yo diría que va con ciudadanía y sociedad civil, porque está hablando, ¿no? De contrastar la realidad social. Pues lo digo, no. Con sistemas políticos, no, no tiene que ver. Porque una cosa son sistemas políticos y otra cosa son organizaciones sociales. Y luego, distingue la importancia de la movilización social a partir de la construcción de argumentos para la conquista de los derechos civiles, políticos, sociales y humanos. O sea, yo voy a lograr que ustedes comprendan eh, la movilización social, que es práctica, con argumentos, que es teoría, y con eso salgamos a conquistar derechos civiles, políticos, sociales y humanos. Cuando tú clasificas, tienes que explicar cuáles son los derechos civiles, cuáles son los derechos políticos, cuáles son los derechos sociales y cuáles son los derechos humanos. O sea, no es una mezcolanza aquí que ya no le veo que puesta más que a troche moche. Pero yo quisiera ser mesurado y racional en esta crítica, porque también yo tengo ahorita la tarea de hacer una crítica al programa de estudios. Me sirve a mí, pero también ustedes deben de determinar qué es lo que van a lograr en esta unidad. Que van ustedes a salir a conquistar esta, este bulto de derechos. Y es casi lo mismo, ¿no? Con esto de construcción de una sociedad abierta, plural y solidaria. O sea, dar una militancia, dar una causa de facciones. Yo creo que ese es otro plano de lo meramente teórico. Y luego el siguiente aprendizaje, que también vamos a leerlo, distingue la importancia de la movilización social a partir de la construcción de argumentos. Ah, no, perdón, este ya está. Ahora, ¿qué es? No es lo mismo movilización social que movilización política. Ahí está la palabra social y social es de sociedad y lo político pues es de política. Y aquí es ciencia política, ciencia de la política, no de la sociedad. Bueno, el otro aprendizaje, ahí ya me parece el otro tipo de democracia, perdón. Explica la condición ciudadana por medio del análisis de las problemáticas nacionales y mundiales para generar una participación responsable. Como que es reiterativo, que todo el mundo tiene que salir, ¿no? Yo ya tengo estos argumentos, esta teoría, estos conceptos de ciencia política y voy a salir a, a desarrollar mi pensamiento crítico. Voy a salir a conquistar derechos civiles y todos los demás. Y voy a salir a generar una participación responsable. Análisis de las problemáticas nacionales. Eso ya es estudiar la realidad. Y aquí nada más primero debemos de tener la teoría. Y entonces, ¿qué no es esto lo que nos va a pedir la unidad 2?
analizar problemáticas nacionales, ya lo dije yo. Bueno, ahorita que vimos la unidad 2, procesos contemporáneos. Entonces, ¿dónde está la unidad 2? ¿Dónde está la unidad 1? Y luego, tipo de democracia. Pues yo distingo estas, ¿no? Ah, pero en esto de mira, la ciencia política. Bueno, ahorita lo voy a mencionar. Luego aquí la otra, pues es lo mismo, ¿no? Pues la democracia, ¿no? Pues es eso, ¿no? Una participación responsable, una movilización social, conquista de los derechos civiles, políticos. Y yo de los aprendizajes no veo uno que vaya con Estado-nación o con sistemas políticos. A menos que ustedes me puedan decir, no, sí, maestro, mire, de estos 5 aprendizajes, este tiene que ver con Estado-nación. O este tiene que ver, uno u otro de estos 5 aprendizajes tiene que ver con sistemas políticos. La ciencia política moderna, ¿por qué este programa institucional es ciencia política moderna? Bueno, ya después, en la hoja, página 3 de su cuaderno, recuerden, llevamos aquí una, llevamos aquí dos, y aquí es tres. Aquí lo van a leer ustedes, forma de trabajo y de evaluación. Esto es, la frase 5, realización de un trabajo en inteligencia artificial por alumno. Ya veremos si se pueden hacer individual o, bueno, individual, que más bien que se pueden hacer en equipo, siempre y cuando yo constate que si realmente, si son 2 o 3 integrantes del equipo, realmente los 3 o los 2 trabajen. Bueno, la escala de evaluación, pues ahí la van a ver, si quieren ustedes verla más detalladamente y las medidas, pues aquí están. Esto de matar clases, ustedes no lo van a poner, esto es para otro grupo donde hay un antecedente, no hubo el semestre pasado, pero bueno, vamos a pasarlo rápido. Ustedes no, nomás ponen los 3 primeros incisos de las medidas, nada más las 3 primeras. Y luego en la siguiente página, que será la 4, van a poner mi código es, y a ver que la cuarta o la tercera parte de la dimensión vertical del cuaderno, y yo el día martes 2 yo lo voy a poner con mi pluma, con letra gigante, su código, que en algunos casos va a ser el mismo y en otros va a cambiar respecto del semestre. Ya los tengo, pero ese día se los voy a dar, a anotar. Todo eso va en la hoja 3, no, perdón, en la 4, y luego en la hoja 5, las actividades que tenemos para hoy. Bueno, entre hoy y el miércoles, hoy domingo y el martes, perdón, el martes 2, distribuir temas para inteligencia artificial. Nos vamos a distribuir los temas tanto de ciencias políticas y sociales 1 como de ciencias políticas 2, que son 8 y 3, 11 y 4, 15, como 15 temas. No se asusten, no es la gran cosa. Finalización de casos sociológicos, me voy a ir con calma, con cuidado, conforme de tiempo, con vistas a que si ustedes autorizan su trabajo, se haga publicación en la revista digital Expresión CCH. Y ahorita vamos a ver la revisión de temas de la unidad 1. Yo quisiera comentarles los temas.
de la ciencia política moderna. ¿Qué es esto? Miren, la ciencia política como disciplina social tiene su base en los esquemas de John Locke. Cuando vemos a John Locke, vamos a ver que su esquema de John Locke consta de tres figuras. Estados de naturaleza, lo pueden poner, lo pueden comentar. Aquí dejan un espacio, ahorita les voy a explicar para que hagan un comentario o una crítica respecto a lo que yo le estoy diciendo aquí verbalmente. La ciencia política, que es ciencia política moderna en este programa, tiene su origen en los planteamientos de John Locke. Y desde John Locke es lo mismo. Hasta nuestra actualidad es esta ciencia política, que básicamente se circunscribe al esquema de la democracia. La ciencia política moderna podemos decir que es casi igual que el esquema de la democracia. No sale de ahí. La ciencia política moderna es democracia. Democracia moderna. Ya lo dije. Después, cuando vemos tanto la ciencia política moderna como la Politeia de Aristóteles, podemos hacer una crítica y argumentar y terminar el trabajo para decir que esta democracia actual, la que hoy conocemos, como ya te los he dicho muchas veces, no tiene que ver nada con lo que fue democracia en Grecia, tanto en la teoría de Platón como en la de Aristóteles, como en la realidad de la Politeia de Atenas, de la polis de Atenas. Bueno, los siguientes cuatro temas, mucho cuidado porque, híjole, la ciencia política moderna, el Estado-Nación. El Estado-Nación, según yo creo, deviene del liberalismo filosófico. Hay un señor que se llama Hegel, Guillermo Hegel o Federico Hegel. Este señor algunos le llaman filósofo y, y, y que fue un gran filósofo. Para mí fue un ideólogo liberal, un ideólogo lockeano. Es liberalismo, no es filosofía, porque el liberalismo no es ciencia, es ideología. El liberalismo no se puede considerar ciencia ni mucho menos filosofía. Entonces, lo que hace, creo que Hegel, ¿no? Es decir, que ante el Estado liberal clásico que propone John Locke, dice, bueno, cada quien como que va a ser una historicidad, cada quien va a crear su Estado de acuerdo a su propia historia. Y la nación, pues es la historia. Por eso cada país, aunque va a tener el mismo esquema del Estado liberal clásico, cada país lo va como a ajustar, adaptar a su propia historia. Y la nación es la historia. Entonces, yo más bien que el Estado-nación tendría que decir que el tema es el Estado liberal clásico. El Estado liberal clásico que surge de ese esquema lockeano, que se me olvidó mencionarle las tres figuras del esquema de John Locke en la ciencia política moderna son: uno, estado de naturaleza. Del estado de naturaleza, los hombres salen a la sociedad política. Sociedad política, mucha atención en el nombre, pero pasan del estado de naturaleza a la sociedad política por medio de un contrato social. Entonces, es pasar del estado de naturaleza a la sociedad política. Y en la sociedad política se crea el Estado liberal clásico. Entonces, la sociedad política es el Estado, que le vamos a llamar Estado liberal clásico. Surgen los poderes públicos y se determina esos poderes públicos por el método o la fórmula de la democracia. Es así más o menos para que me vayan entendiendo
Entonces, esto de Estado-Nación, aquí tendremos que hacer dos cosas, apuntar dos cosas. Primero decir que más bien el tema es el Estado liberal clásico. Lo que te tiene que explicar es el Estado liberal clásico planteado, formulado por John Locke. Y después, ¿de dónde viene el Estado-Nación? Estudiar a Hegel, este ideólogo lockeano, de donde yo supongo, todavía es como una hipótesis, que de ahí derivó esta figura de Estado-Nación. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Luego, sistemas políticos, pues es un término, ¿no? En la ciencia política se le llama politeia, constitución, forma de gobierno, y aquí se le llama sistema político. ¿Por qué sistema político? Ya lo habíamos visto cuando fuimos a los sociólogos, cuando hablábamos de sistema social, yo les comentaba que este, eh, yo les comentaba que, que les comentaba, se me fue el avión de repente. Ah, de los sistemas, ¿no? Que cuando yo era estudiante estaba en boga la teoría general de los sistemas y todo se volvió sistema. Sistema social, sistema jurídico, sistema económico y de ahí quedó, ¿no? Entonces se le llama sistemas políticos. Yo le llamaría mejor formas de gobierno. Bueno, y bajo el esquema del Estado liberal clásico, ¿qué sistemas políticos? Y aquí podemos encontrar clasificaciones dentro del concepto del Estado lockeano. Podemos decir, está el parlamentarismo o está el presidencialismo. O podremos decir, un sistema es el Estado liberal clásico, otro sistema es el Estado de la socialdemocracia o Estado de bienestar, y otro es el Estado neoliberal. Son formas de definir, ¿no? Eh, a estos sistemas políticos, pero formas de Estado. Ahora, hay una confusión muy terrible en la ciencia política moderna entre qué es Estado y qué es gobierno. Ya les había comentado, Estado en la ciencia política, o sea, de Aristóteles y Platón, no es lo mismo que Estado en la ciencia política moderna. Mucho cuidado con las palabras. Y en esta transición del griego, del inglés al español, a partir del siglo XIX, se crean todas estas confusiones. ¿Qué es Estado y qué es gobierno? Les voy a contar una anécdota muy breve, ¿no? Que yo tuve un profesor para explicar todo esto de las confusiones, ¿no? Muy rápido. Entonces yo, en quinto semestre de la carrera, la materia se llamaba el sistema político mexicano. El profesor, puedo decir su nombre, Octavio Rodríguez Araujo, ya después se volvió profesor emérito, ¿no? Y entonces ser profesor emérito de la UNAM es un alto honor. Pero una vez hizo una crítica, hace como unos 10 años, 8 años, él hizo una crítica a la revolución bolivariana de Venezuela. Y a mí me dio coraje por la incongruencia y la cobardía y traición de este señor. Porque él, en un principio, y sobre todo en la época en que yo era estudiante, él era trotskista, marxista trotskista, o sea, radical. Él era como ideólogo asesor del PRT. En ese tiempo había un partido que se llamaba Partido Revolucionario de los Trabajadores, legalizado, y era el más radical. Era trotskista. Entonces, ahora me da coraje porque yo veía crónicas, ¿no? Que el señor llegaba en su BMW último modelo, ¿no? Pues como profesor emérito ya ganará 100,000 pesos al mes, sí, así. Y aparte otras otras entradas que tiene. Entonces me dio coraje porque, con sus antecedentes, me dio coraje por dos cosas, porque él era marxista trotskista y porque además fue una mierda de profesor. Entonces me dio coraje porque yo soy chavista de hueso colorado y,
Y entonces, eso fue hace 8 o 10 años, les digo. Entonces yo escribí un escrito, creo que en La Jornada, y sí me lo publicaron, o no me acuerdo en qué. Le hice una crítica a este señor. Le dije, este señor, y yo puse mi nombre completo, y yo estoy de la carrera tal, y estuve en la generación tal, y en el periodo tal, que fue el periodo 1085-1, por ahí, varía por ahí un poquito, si no me lo doy exacto. Él me dio esta materia, sistema político mexicano. Solamente se presentó como 3 o 4 veces en el semestre, porque para ustedes, para que lo vean, o por lo menos en ciencias políticas, así es, ¿no? Está el profesor, pero no hay profesores que nunca los vimos en todo el semestre, mandan a los adjuntos, o sea, los ayudantes de profesor, que son alumnos como de pasantes o del último semestre, y este señor se presentó como 3 veces, ¿no? Así muy, y yo muy, como pacha, se vio. Lo único que se me grabó de ese señor, que llegaba y decía, no es lo mismo régimen que gobierno. Una cosa es régimen y otra cosa es gobierno. No es lo mismo régimen que gobierno. Pues fue lo único que se me grabó de este señor. Entonces, régimen, gobierno, Estado, ahí está la confusión. Pues obviamente no aprendí nada. Y por cierto, puedo decir que ahí en Polacas, en la facultad, pues la gran mayoría de mis profesores fueron una mierda. Por fortuna, en el último semestre, o más bien ya saliendo, porque todavía fui un semestre más de oyente, encontré a un profesor en la materia de teoría política que me salvó. Y por eso lo que sé de ciencia política y de ciencia política y de sociología y en general, de filosofía y de lógica, es gracias a ese profesor que encontré ya al final de la carrera. Y si no lo hubiera encontrado él, hubiera sido yo un neófito. Porque yo la verdad, yo no aprendí más que de este profesor y de otros 2 o 3. Y lo que yo manejo como ciencia práctica, porque yo realmente mi alma mater es el IEPES. Yo estuve en el IEPES, luego les contaré, es simplemente Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales, el viejo IEPES. Y yo me considero realmente que lo que yo manejo como ciencia política, ¿no? Esas cosas que yo hago, que el atlas sociológico, que ahora lo que vamos a hacer de materiales de guía, yo lo aprendí. ¿Por qué? Por mi paso por el IEPES. Entonces, ¿no? Pues mucho cuidado con estos términos, ¿no? Porque les decía yo, la figura de John Locke en la ciencia política, estado de naturaleza a sociedad política, sociedad política. Y de ahí viene una división entre sociedad política y sociedad civil. Entonces, es lo peor que podamos manejar, entender que existe una sociedad política y al mismo tiempo una sociedad civil. Es lo más irreal y equivocado. Manejar estas figuras, sociedad política y sociedad civil, es cerrarse el paso a comprender qué es la política o la ciencia política. Porque, y aquí entro a este tema de ciudadanía y sociedad civil, porque la ciudadanía civil no tiene que ver con la ciudadanía no tiene que ver con la sociedad civil, sino con la sociedad política. Y decir que el ciudadano es ciudadano porque es parte de la sociedad civil es una aberración. Ciudadanía viene de civitas, que es latín, de Roma, y civitas es lo mismo que polis, es lo mismo. En Grecia se le llamó polis, en Roma se le llamó civitas, y la polis es la comunidad política o asociación política. Entonces el ciudadano, que es el que pertenece a civitas, a la polis, a la comunidad política.
Entonces, encontrar esta división, comunidad política, comunidad civil o sociedad civil, no es totalmente entrecruzar y hacer un desbarajuste. Es lo peor que pueda pasar manejar estos conceptos o que exista esto de sociedad civil y sociedad política. Que por cierto, esta palabreja de sociedad es, como yo les había comentado, es un decir, ¿no? Una palabreja, algo, una anomalía que entró en la lengua castellana, porque la palabra sociedad aparece en la lengua castellana hasta el siglo XIX. Luego lo voy a explicar bien de dónde viene la palabra sociedad. Una palabreja horrible. Entonces, tipo de democracia, ¿no? Pues nada más entender, ¿no? Todo a partir de John Locke y de la figura de la sociedad política, como ya lo había mencionado. Y entonces empieza a surgir aquí que democracia. El programa de estudios anterior, no se llamaba así el tema, se llamaba democracia política y democracia social. Entonces, ahora, ¿qué tipo de democracia? Bueno, pues hay muchas cosas. Realmente, simplemente en la ciencia política moderna es nada más como hacer una clasificación. Este señor hizo esta democracia, hizo esto. Este señor hizo esto. ¿Qué democracia política? ¿Qué democracia social? ¿Qué democracia representativa? ¿Qué democracia participativa? Otra forma de clasificar. Había un viejo loco, ¿no? Que escribió un libro, ¿no? Democracia sin adjetivos. Bueno, pues ya con eso, entonces, lo que tienen que hacer? Entregar el apunte. Nos vemos el día martes con sus 5 páginas. Ya saben, ¿no? Obligatoriamente cuaderno tamaño profesional nuevo y exclusivo. Si no viene en este formato, en este tipo de cuaderno, no voy a revisar. Entonces son 6 páginas. Y así empezamos la clase cero, que tendrá asistencia y calificación. Pues, gracias.